He recorrido, sí, el mundo muchas veces de punta a punta. Pero mis pajarillos solo se alegran en Andalucía. ¡Qué tierra esta! Yo no comprendo que haya personas que nazcan en otro lado. Yo nací en Triana y en Coria del Río, mi padre, Andrés Martínez de León. Y esto es Coria, donde nos encontramos con el director del documental Martínez de León, la realidad tras el trazo, y el editor de Joselito en Rusia, para redescubrir con ellos al gran dibujante, pintor y prosista. Una figura singular, intelectual, pionera, que atravesó la historia dejando una impronta brillante, pero aún no lo suficientemente reconocida. Cuando descubres la figura de Andrés Martínez de León te quedas fascinado, porque es un hombre que tuvo una trayectoria impresionante. O sea, Martínez de León se cría viendo pintar a Zuloaga, se va a Madrid y se rodea de la generación del 27, estalla la guerra, sigue pintando, se marca del lado del bando republicano. Después de la guerra lo meten en la cárcel por estas ideas que tenía, sale de la cárcel, sigue con la pintura, ya se pasa al óleo. Es decir, su obra tanto como ilustrador como pintor es muy amplia y además de una calidad extraordinaria. En los años 20 crea Joselito, homenaje al torero Joselito el Gallo, un personaje de trazo fresco, lleno de humor, a través del que captaba escenas y eternizaba el instante. Un personaje que le acompañó siempre, siendo una especie de alter ego. Había amigos suyos, como por ejemplo Miguel Hernández, que le escribía a Josefina y le decía: esta tarde he estado con Joselito, dice, menos mal que es el único que en estos tiempos de guerra me alegra la tarde y me saca una sonrisa. Y no decía Martínez de León, realmente hablaba de Joselito como si fuera Andrés, ¿no? Él se identificaba mucho con el periodismo y es más, cuando apretó la circunstancia histórica de la República y la guerra, él realmente empezó a desarrollar incluso su escritura, que me parece también muy interesante, porque él tiene una faceta como escritor bastante marcada e interesante, y yo creo que la guerra fue la que lo frustró. ¿Joselito quiere ir a Rusia? Hombre, yo así de pronto sí me gustaría, pero no podemos dejar eso para agosto. Su obra literaria fundamental es Joselito en Rusia. El viaje que hace a Rusia, un poco por un encargo de un diario liberal, fue muy original, porque llevar a ese personaje central de la literatura española a hacer un viaje de conmemoración de la Revolución Rusa y dar la visión que dio de aquello, pues la verdad es que al final le salió un libro muy equilibrado. Mantuvo una convivencia cerrada con muchas de las cabezas principales de esa generación. Lo único que pasa es que quizá la generación del 27 sufre un poco esa cosa de la poetización y ha dejado siempre atrás pues, a los prosistas, a los periodistas, y en ese sentido pues, posiblemente Martínez León podría ser el historietista de la generación del 27, ¿no? Una vez que salió de la cárcel se ve que le dieron la premisa de: vas a salir de la cárcel, pero te vas a dedicar un poco más a la pintura de toros, de fútbol, de cosas que no tengan nada que ver con la política y con lo social. Entonces, bueno, a partir de ahí hay un Martínez de León completamente diferente, se centra en hacer trabajos de publicidad, en escribir en prensa, pues bueno, las crónicas de fútbol, de toros, y empieza a trabajar todo lo que es su línea pictórica, ¿no? Trabajando principalmente el óleo. Y yo creo que eso un poco ayudó a minusvalorar a un personaje central, absolutamente central, en la historia de la ilustración, del cómic y de la pintura en el siglo XX español. En esta Plaza del Rocío, donde nos encontramos, hay varios azulejos de Martínez de León. Él hizo el diseño de la pintura, y después un ceramista de Triana fue el que trasladó la obra a esta. Martínez de León, si hay algo que destaca, es el humor. Era capaz de plasmarte una situación que para cualquiera de nosotros sería cotidiana, con un arte y una gracia, y sobre todo con un dinamismo, ¿no? Esa pincelada así rápida, en movimiento, que te traslada esa sensación de movimiento. Yo creo que pocos artistas han conseguido llegar al nivel que tiene Martínez de León. ¿Cómo vivirán esos tíos? ¿Cómo se dirá en alemán? Niño, apunta esta convidad. Yo tengo que ver cómo viven. ¿Son ustedes fascistas? Sí, ¿qué trae? Este regalo para Keipo. Pasa enseguida.